Mi nombre es César Arias, director general de Crédito Público y Tesoro Nacional acá en el Ministerio de Hacienda de Colombia. Quiero saludar a los colombianos con noticias muy positivas. El Ministerio de Hacienda ha terminado la aprobación tanto de la distribución de riesgos como de la viabilidad financiera de 9 megaproyectos de infraestructura multimodal, lo que todos conocemos comúnmente como la infraestructura de quinta generación. Y esto es muy importante porque Colombia ha hecho una apuesta sobre tres estrategias fundamentales. Uno, ¿para qué se hace infraestructura? Para generar crecimiento económico. Dos, porque tiene un amplio multiplicador sobre el empleo. Y en tercer lugar, porque nos va a ayudar a ser cada vez más competitivos en términos de exportaciones, sobre todo con nuestros competidores regionales y mundiales. Como ustedes ven, las 6 primeras aprobaciones son corredores viales escogidos desde el punto de vista estratégico, la malla vial del Valle, los dos accesos a Bogotá, tanto por el sur como por el norte, para desembotellar esos vías de acceso a la ciudad. Las dos troncales del Magdalena, que nos llevan desde el interior del país hacia los puertos de la costa Caribe. Y también Buga-Buenaventura, que complementa esa malla vial y que busca llevar y mejorar la conectividad del interior del país hacia nuestro principal puerto en el Pacífico y del Pacífico hacia los destinos internacionales. Esto en vías, pero fijémonos en lo que ha sucedido también, que por primera vez logramos aprobar y darle viabilidad técnica y financiera a dos proyectos de navegabilidad fluvial en la arteria hídrica del país, que es nuestro río Magdalena. Dos proyectos menciono porque uno es esa navegabilidad del río, sobre todo en este departamento del Atlántico, pero también el Canal del Dique, que no solo es un proyecto de navegabilidad, sino que también es un esfuerzo por tener una mejor sostenibilidad ambiental, ecológica, de un ecosistema altamente diverso, pero también que requiere alto cuidado. Y finalmente, pero no menos importante, empezamos también los proyectos aeroportuarios. Y es un proyecto insignia, porque el primer aeropuerto de esta quinta generación que se estructuró y saldrá al mercado es precisamente el aeropuerto de San Andrés y Providencia, que es una punta de lanza para este proceso, no solo de reconstrucción, sino ojalá de que continúe con una reactivación económica inclusiva en San Andrés y Providencia. Esta es la principal noticia que queremos dar. Son 9 proyectos que tienen un valor de 23 billones de pesos a la tasa de cambio vigente, más o menos unos 6.000 millones de dólares, o en porcentaje del PIB, más o menos el 2% de nuestra economía que se estará concesionando. Y déjenme darles un paso rápido sobre qué respalda estas aprobaciones. Primero, Colombia es un referente mundial y regional en temas de asociaciones público-privadas. En América Latina ocupamos el segundo lugar, de acuerdo al Economist Intelligence Unit, en temas como la regulación, la financiación, las instituciones y el clima de inversión. Pero cabe resaltar que en el mundo estamos en cuarto lugar, no solo en un índice como el del Economist, sino también en la comparación internacional que hace el Banco Mundial en términos de desarrollo de infraestructura. Ustedes ven cómo esas dos variables fundamentales de la infraestructura, la gestión contractual y la estructuración de proyectos, Colombia no tiene nada que envidiar a países desarrollados como Reino Unido, Australia y a otros países emergentes.
como es el caso de Perú y Sudáfrica. Otro punto que queremos dejar y del cual nos sentimos muy orgullosos es que tenemos un esquema de asociaciones público-privadas que funciona y que divide el riesgo y los beneficios, casi que de manera equitativa entre la inversión pública y la inversión privada. En promedio, ustedes tienen ahí una década de las inversiones que hemos realizado en infraestructura en Colombia y ven cómo esa barra azul y esa barra verde son prácticamente una división 50%, 50%, tanto de los riesgos como de la inversión que se hace en los proyectos de infraestructura. ¿Cuáles son los beneficios reales que esto tiene? Y lo mencionábamos en temas de empleo. El programa 4G, en términos de empleos directos e indirectos, estuvimos hablando de cerca de 123.000 millones de empleos. Y nosotros queremos, de acuerdo a nuestras estimaciones, multiplicar eso prácticamente por 4 en el caso del programa 5G. Importante decir que estas dos generaciones no son esfuerzos aislados. Al contrario, lo primero que realizamos, y es ese mercado de infraestructura que ustedes ven a la derecha, es que estamos terminando las 4G. Más de la mitad de esas 30 autopistas ya llevan un proceso de ejecución por encima del 75%, lo cual permite atraer capital e inversión fresca para una etapa en la que ya baja el riesgo de construcción y empieza el riesgo mucho menor de operación y mantenimiento. Pero a la izquierda tenemos qué es lo que sigue, qué es esa quinta generación. Y nos complace decir que ya hay 2 proyectos en el mercado y asignados a concesionarios. La malla vial del Valle, en el occidente del país, y la ALO Sur, la longitudinal del sur en Bogotá, que va a contribuir a desembotellar esto que pasamos los bogotanos los fines de semana y en las épocas pico. Pero ustedes ven también los proyectos fluviales que discutíamos y en aeropuertos, además del de San Andrés, pues están en línea y en estudio los 2 de Cartagena y los del suroccidente del país. También nos sentimos orgullosos de la diversificación de fuentes. Miren ustedes al principio del programa 4G como prácticamente la mitad del financiamiento provenía de los bancos locales. Hoy en día, los bancos locales aportan una porción importante, 21%, pero el 33%, por ejemplo, son bancos internacionales. El 14% son fondos de deuda, el 10% son mercados de capitales y también tenemos a través de nuestro Banco de Desarrollo de la Infraestructura, la Financiera de Desarrollo Nacional, una participación cercana al 12%. Hay innovación financiera en Colombia. Tenemos 3 fondos de deuda dedicados exclusivamente a infraestructura, con jugadores de primer nivel en el mundo, como Ashmore, como BlackRock, como Credit Corp, pero también asociado con participantes locales, por ejemplo, como el Grupo Sura y otros multilaterales, como la CAF, en el caso del primer fondo de deuda. Y también está el primer fondo de capital, que no solo pone deuda, sino inversión fresca, liderada por este fondo de pensiones canadiense, CDPQ. Hemos aprovechado las ventajas del mercado de capitales. Al principio eran bonos generalmente en dólares o indexados al dólar. Hoy en día tenemos bonos ya en monedas locales. Sí, muchos de ellos indexados a la inflación. Y también estamos incorporando en Colombia bonos sociales, como pasó en la concesionaria vial del Pacífico 1 o en la concesionaria vial de Oriente en Villavicencio Yopal. Y un ejemplo de un gran cierre financiero en el caso de Puerta de Hierro, Cruz del Visto, allá en los Montes de María,
donde la banca multilateral y la banca local e internacional emitieron bonos sostenibles de alto impacto en la población. Es muy importante también decir que el compromiso que asumimos hace 3 años de modernizar todas las políticas públicas de manera multimodal lo hemos cumplido. Hoy en día Colombia cuenta con un COMPES carretero, con un COMPES de pasajeros en temas de movilidad urbana, con un COMPES aeroportuario, con uno fluvial, con uno férreo de carga y uno recién salido del Departamento Nacional de Planeación y con un esfuerzo multisectorial, es un COMPES de quinta generación con énfasis en desarrollo sostenible. Hemos trabajado en el Ministerio de Hacienda también en buscar un equilibrio fino entre lograr provisionar los riesgos para cuando se materialicen, riesgos de carácter ambiental, riesgos de carácter predial e incluso riesgos de carácter comercial, instalación de peajes, tráfico. Y hemos mejorado nuestras metodologías para que se reduzcan esas provisiones de manera eficiente en un 34% en caso de sobrecostos y en un 21% en casos de riesgos comerciales. Pero esto no quiere decir que dejemos descubiertos esos riesgos, sino que también, como lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, hemos consolidado un fondo de contingencias en línea con la Ley 448, que tiene un cubrimiento de riesgo a desembolso con una relación 3:1. Por cada riesgo que tenemos identificado, tenemos 3 pesos de provisiones. Y esto es importante, y ustedes se preguntarán, ¿no es una relación muy alta? Recordemos todos que estas autopistas de cuarta generación empiezan a tener esos test de tráfico a partir del año 2022 y seguramente esta relación puede que cambie, ya tal vez no de 1:3, sino de 1:2, pero estamos preparados con esas provisiones para la materialización de riesgos. Y hemos tenido lecciones aprendidas. Hoy en día incorporamos en el CAPEX, en la inversión, criterios sociales, criterios ambientales. Tratamos de hacer las consultas previas con las comunidades antes y no después o durante la licitación. Hay fórmulas de terminación anticipada balanceadas que identifican ese equilibrio entre los usos que se realizaron y lo que se debe indemnizar a los inversionistas en caso de estas terminaciones. Hay optimizaciones financieras en términos de aceleración en el pago de dividendos, de una mejor valoración de los riesgos, de una obligatoriedad de tener sondeos actualizados de mercado para la estructuración de los proyectos y con costos diferenciados en el caso de la operación, el mantenimiento y la inversión. Esto es fundamental. Hay carreteras hoy o proyectos de infraestructura que requieren un soporte de ingreso, pero también estamos viendo muchos casos en los que estos proyectos pueden tener una financiación autónoma, como son algunas de las iniciativas privadas de las que hemos hablado. Finalmente, lo que queremos decir es que la infraestructura debe buscar un equilibrio virtuoso de 4 cosas. Una, nos corresponde a nosotros en el sector público, tener reglas y políticas públicas claras. 2, ser capaces de atraer inversión, como lo veíamos prácticamente 50-50. 3, optimizar la identificación y el uso de los recursos públicos. Y 4, no descuidar las obras. Las obras deben tener un calendario predecible, cumplible, para que no tengamos esos retrasos que tantos efectos han ocasionado en el pasado. ¿Y qué nos falta? ¿Para dónde vamos en los próximos años? 1, en incorporar metodologías ASG, ambientales, sociales y de gobierno corporativo. 2, criterios de sostenibilidad más estandarizados. 3,
aprovechar la tecnología y la analítica de datos para hacer más eficiente y aún más barata la estructuración y la financiación de infraestructura. Y finalmente, hacer un llamado, ser atractivos con los mercados de capitales y los inversionistas, no solo en los bonos convencionales con los que hemos utilizado hoy, sino también con los bonos verdes, como los que acaba de lanzar la República de Colombia en el mercado local, y también con bonos sociales o sostenibles en otros casos. Quiero cerrar esta presentación nuevamente con ese resumen. Hemos cumplido en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con esas 9 aprobaciones de proyectos multimodales, 6 vías, 2 proyectos fluviales y un aeropuerto, y ojalá en los próximos meses podamos tener mayores proyectos para financiar, estructurar y con dividendos importantes en temas de crecimiento, empleo y competitividad.